Buenos días. Hoy en el Noticiero Español vamos a hablar con una experta en el tema del género dramático. Buenos días, profesora. Muy buenos días, querido estudiante. Gracias por tu invitación. ¿Nos diriges, por favor, con una oración? Claro que sí. Vamos a cerrar, por favor, nuestros ojos. Señor Jesús, gracias porque tú eres nuestro creador. Gracias, Señor, porque tú nos das grandes habilidades, nos das la inteligencia, Señor, y la sabiduría. Y hoy bendecimos a cada estudiante y padre de familia que escucha esta clase en el día de hoy. Muchas gracias por esa oración. ¿Nos puede decir los temas a ver? Ok, sí, señor. Los temas que vamos a tratar en este noticiero es el contexto histórico, las características, los elementos, la puesta en escena, el equipo teatral, el recurso del actor. Muchas gracias. ¿Nos puede decir el contexto histórico del teatro? Uy, sí, señor, qué tema tan interesante. Vamos a estar atentos. El contexto histórico, como lo dice su nombre, nos va a hablar de todo lo que ocurría en la historia y cómo fueron los inicios del teatro. En sus inicios vamos a encontrar primero el teatro griego. Como vemos en esta imagen, querido estudiante, encontramos la foto de cómo era el teatro griego de aquella época. Estamos hablando aproximadamente del siglo III, siglo V. Entonces ellos se reunían en este lugar y hacían sus obras de teatro. En el teatro romano vemos acá un gladiador. Entonces, en esa época, en esto, giraba el teatro romano alrededor de los gladiadores y vemos que sus teatros eran gigantescos. ¿Si recuerdas alguna vez la película Gladiador? Sí. Ok, aquí es una representación de lo que fue el teatro de aquella época. Entonces era un gran espectáculo, pues también era un poco agresivo porque habían muchos muertos. El teatro en la Edad Media fue otro momento muy importante. Todo giraba alrededor de la religión católica. Como vemos en esta imagen, entonces se personifica historias de la Biblia, historias de Jesús. Y ya en la siguiente época es el teatro en el Renacimiento, en donde todo giraba alrededor del amor y un gran representante fue William Shakespeare. Muchas gracias. ¿Nos puede decir los elementos del teatro? Sí, claro, los elementos, el primero que encontramos es el acto, los cuadros, las escenas, el diálogo, las acotaciones y el guión teatral. Entonces, el acto son como o las escenas y los cuadros es cuando van a colocar, ejemplo, eh, todo lo que se necesita en la obra del teatro. Las escenas pues son las diferentes partes en las que se divide la obra. El diálogo es lo que dice cada uno de los personajes. Las acotaciones son las aclaraciones que dice el director. En este caso el director se puede llamar también dramaturgo. Y el guión teatral, pues cada uno de los personajes debe tener un guión, ¿cierto? Donde dice sus diálogos, donde dice lo que se necesita en la utilería. Muchas gracias. ¿Nos puede decir las características? Sí, señor. Las características, la primera que encontramos es en el texto dialogados. Son textos escritos en forma de diálogo y los personajes cuentan lo que sienten. Entonces, es decir, que cada uno va a tener su libreto. Y algo importante es que estos personajes se sabían todas sus obras de teatro de memoria. Todo lo que ellos iban a actuar, primero lo estudiaban muy bien y tenían una excelente memoria y después empezaban a actuar. También es subjetiva. ¿Por qué? Porque el personaje se debe meter en, o sea, debe interpretarse y meterse como en el personaje, como lo dice la palabra. O sea, si es de tristeza, pues tiene que llorar. O sea, no solamente es memorizar, sino también que todo lo que él es y se identifique con el personaje. También tenemos una característica que es el narrador oculto, es alguien que cuenta la historia y está detrás de la organización de la obra, que en este caso es el director o el mismo dramaturgo que está detrás de cada uno de los personajes diciéndole cómo debe actuar, cómo debe expresarse y cada uno de los elementos tan importantes y cada detalle. Muchas gracias. ¿Nos puede decir el libreto? Sí, señor, aquí vemos un ejemplo del libreto, entonces el acto, acto 2, la escena, entonces en este pequeño ejemplo pues vemos en la escena 5 y hay una dirección de la escena donde el director pues da como unas aclaraciones. También está el personaje, el diálogo, que este siempre empieza con un guión,
y una acotación, que es una pequeña aclaración o pues tal vez lo que quiera el director que el actor realice. Muchas gracias. ¿Nos puede decir la puesta en escena? Ok, cuando hablamos de la puesta en escena estamos hablando lo que se va a mostrar ante el público, ¿no? Ante todo sabemos que el género dramático es una representación ante un público, pero que se tiene muchas cosas detrás del telón. Entonces, primero, pues la escenografía debe ser de acuerdo al libreto, ¿cierto? Si es un bosque, si es un río. La utilería son todos los elementos que se van a utilizar en la obra de teatro. Puede ser una silla, puede ser una mesa, puede ser un cuarto. El vestuario pues es de acuerdo al libreto y pues a la época que quieran representar. Puede ser una época moderna o una época antigua. La música también es muy importante porque mezcla también las emociones. Y la iluminación también porque va a mostrar algunos focos de iluminados o algunos focos que necesiten estar opacos. Gracias. ¿Nos puede decir cuál es el equipo teatral? Ok, el equipo teatral está conformado primero por el director, ¿cierto? Que también se llama el dramaturgo. Y es el que dirige y supervisa la producción escénica, o sea, es como el cerebrito de la obra de teatro. Los actores son los que le dan vida a los personajes, ¿cierto? Ellos también son importantes porque son los que llevan al público a soñar. El utilero es la persona que lleva todos los accesorios, entonces lleva una maleta con muchos accesorios para que los personajes los puedan utilizar. El escenógrafo está pendiente, diseñando, elaborando la decoración del escenario para que quede muy bonito y muy llamativo para todas las personas. También encontramos un diseñador y es el que va a dirigir y supervisar la producción escénica. El maquillador también es súper importante porque ellos son los que le van a dar vida a los personajes, digamos si es un animal o si necesita que el personaje se vea viejo, o se vea feliz o se vea triste. El tramoyista es el que maneja las máquinas e instrumentos que se necesitan. Imagínate, porque hay cosas que son muy pesadas, entonces necesitan ser transportadas por máquinas. El técnico de iluminación es el que va a iluminar todo el escenario para crear un ambiente súper chévere. Muchas gracias. ¿Nos puede decir los recursos para caracterizar a los personajes? Sí, señor, esos recursos son muy importantes. El primero, pues el personaje tiene que tener un buen tono de voz, ¿cierto? Recordemos que en la antigüedad, pues ellos no tenían micrófonos, entonces les tocaba con toda su voz y toda su potencia que todo el público les escuchara. La expresión corporal y gestual, o sea que si el personaje está triste, pues que el actor pues se vea triste y su cuerpo pues también lo pueda expresar. Y la interpretación de las onomatopeyas. ¿Tú me puedes recordar cuáles son las onomatopeyas? Sí, son los sonidos de animales o cosas. Uy, gracias, muchas gracias. Como tintón, boom, boom. Listo, chicos, hemos acabado. Esperamos que les haya Gustado. nuestro pequeño noticiero. Dios los bendiga. Un abrazo.